¿Qué tal amigos? Estamos en otra edición de Consultorio de la Construcción. Mi nombre es Italo Tapia. Este es un programa producido por el Colegio de Ingenieros del Perú, capítulo de Ingeniería Civil. Estamos en el Consejo Departamental de Lima. Y hoy día vamos a hablar acerca de un tema bastante novedoso para nuestra tierra, para nuestras tierras peruanas, que es la inteligencia tecnológica para la gobernanza pública, que de hecho no es un tema muy difundido en nuestro medio, pero justamente está con nosotros el doctor ingeniero Jorge Alejandro Chávez Cano, quien es científico, empresario, inventor de la Unión Europea y también especialista en gobierno y decodificación del conocimiento tecnológico con una experiencia de 40 años en 59 países. Y él, por cierto, es el director de Chávez Cano y +D+I Gobierno Conocimiento Tecnológico S, LTDA, Unión Europea. Tiene diferentes áreas de trabajo como la inteligencia tecnológica para gobernanza pública, expansión internacional y transferencia de conocimiento para cultura tecnológica, transporte público e inteligencia logística. Y está con nosotros para hablarnos acerca de este novedoso tema. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Muchas gracias por la invitación y espero poder responder todas vuestras inquietudes. Sí. A ver, antes de pasar a las preguntas sobre la gobernanza, la tecnología en la gobernanza pública, háblenos un poco acerca de su trabajo, para poder conocerlo un poco mejor. Bueno, yo soy peruano de nacimiento, aunque resido hace 30 años en Europa. Y la actividad que realizamos son ejecución de contratos. Somos la única agencia privada en la Unión Europea, en los 27 países de la Unión, que realiza actividades en todo lo que es gobierno y descodificación del conocimiento tecnológico, ¿no? De ahí los nichos son los que ha mencionado, además de transporte público, inteligencia logística y gestión e innovación del conocimiento para educación, ¿no? Esa sería en resumen apretado lo que estamos haciendo hace ya unos 40 años, ¿no? Antes de pasar de lleno al tema de la inteligencia tecnológica para gobernanza pública, háblenos acerca de la naturaleza y el desarrollo, ¿no? de lo que es el conocimiento tecnológico en un país. Mire, básicamente todo lo que es el desarrollo del conocimiento o la naturaleza del conocimiento está basada en la interacción social. Hombre, medio, prueba, error, aproximaciones sucesivas, ¿no? Eso sería desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Pero el punto de vista de la tecnología implica, además de eso, la comprensión de la realidad a través de procesos, es decir, demanda social, solución a través del tiempo, creando una cultura que es conocida como la cultura tecnológica, y se entiende que todo este esfuerzo a nivel personal, institucional y de Estado o de gobierno para solucionar problemas de preferencia en tiempo real, ¿no? Porque existe también el desarrollo básico, investigación, que sean las universidades, claro, o en diversos centros, ¿no? Eso sería en resumen lo que es el desarrollo del conocimiento y que se manifiesta en las ciudades en la tipología de edificación, en las características de las ciudades universitarias, comerciales, industriales, políticas, religiosas o de veraneo, y luego la tipología de cómo está construido, sus vías, sus edificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, pasemos a hablar directamente del tema a lo que nos trae esta entrevista, ¿no? Que es la inteligencia tecnológica. Exactamente, ¿qué es la inteligencia tecnológica para gobernar el conocimiento del Estado institucional y proyectos? Mire, la inteligencia tecnológica nace en finales de la Segunda Guerra Mundial y comienzo de la era espacial, así como existe una inteligencia industrial para competir, copiar, robar patentes, ¿no? En casos más frecuentes, y existe una inteligencia militar para poder saber cosas del enemigo, cómo se aborda, etcétera, etcétera, o inclusive en algunos países muy desarrollados la inteligencia diplomática. La inteligencia tecnológica implica, primera cosa fundamental, es la comprensión de la realidad a través de procesos. Por ejemplo, procesos de 1 a 10, por dar solo un ejemplo. Entonces, mientras que a mí se me da el cargo para ejecutar una tarea en ese proceso y yo comprendo que el proceso es de 1 a 10, yo me ubico, por ejemplo, en la tarea 3 o 7. A partir de ahí, con esa comprensión de la localización de mi tarea, la importancia y el reflejo social, yo puedo concatenar lo que me viene, previsión, y lo que es posterior, que es la prospectiva. Entonces, además yo teniendo el conocimiento del proceso de un todo, sé el valor de mi trabajo, sé las previsiones, sé las proyecciones y sé cómo puedo contribuir como unidad atomizada al conjunto de un proyecto, al conjunto de un Estado o al conjunto institucional. Que yo pienso que ese es un punto bajo en el cual Perú todavía no entra, es decir, a la comprensión
de los proyectos de desarrollo, de las políticas de Estado, del desarrollo institucional, planeamiento estratégico, como una comprensión utilizando la inteligencia tecnológica, ¿no? Esto es algo que deberían saber los padres de la patria, los congresistas, inclusive para diseñar leyes. Por eso que hay 15.000 leyes en el Congreso que no sirven absolutamente para nada, ¿no? Y las que se aplican son mal aplicadas, crean muchas controversias, porque aparte de esto, que ya es una forma superior de comprensión de la realidad, la inteligencia tecnológica, en el caso peruano yo veo que la mayoría de los congresistas entran porque mucho por ego, mucho por oportunismo y también por lucro, hay que decirlo, porque no se preparan. Sí, eso es un poco la siguiente pregunta que le quería hacer, ¿no? Justamente comparando el escenario europeo, que es en el cual usted se desarrolla, con el escenario peruano en lo que respecta al impulso tecnológico que debería darse al Perú. ¿Cómo vamos comparativamente? Mire, quiero que esto sea un aporte de un peruano, más que de un ingeniero o de un empresario. Mire, una de las cosas que me llama la atención y a la mayoría de los clientes que traemos a Perú es, imagine usted que tiene una casa de 500 metros cuadrados. Imagine que tiene una sala, un comedor, una sala de estar, 4 dormitorios, 3 baños, patio al fondo, patio tendero, lavandería, cocina. Pero toda su vida familiar, toda su vida social, usted lava, plancha, cocina, duerme, hace sus fiestas, estudia, recibe amigos, en la sala. ¿Cuál es la analogía con lo que quiero decir? La sala es Lima y el resto del país está totalmente abandonado. Y cuando algún envidioso del norte o del sur quiere empujar las fronteras o meterse a tu propiedad, dices que eres capaz de dar la vida por la patria. Pero en tiempos de paz, por la ausencia de una política de Estado, por la ausencia de una inteligencia tecnológica que permita ver al país como un todo, como un proceso, el país está totalmente abandonado. Y estamos a 200 años, bicentenario de nuestra independencia, y no hemos conseguido ocupar espacialmente, geoespacialmente el territorio peruano, en analogía a esta casa. Y entonces la pregunta es, ¿para qué o cómo vamos a poder gobernar derechos e incluir desarrollo a todos los peruanos? Y luego, ¿cómo podemos llamar Estado a una forma de gobierno que solo llega apenas al salón de la casa y no a la casa entera de 500 metros? Es decir, a todo el territorio nacional. Y una cosa fundamental, la infraestructura de transportes no se ha desarrollado para hacer la nación un conjunto. Perú como nación no tiene una columna vertebral, es todavía una ameba. Entonces, ¿cuál sería ese impulso tecnológico clave, lo primero que debería hacerse? El desarrollo de ferrocarriles. Usted está hablando con el padre de la Red Ferroviaria Nacional, que nosotros la presentamos el año 1997 ya concluido, se le entregamos en manos al ingeniero Sebastián Gallamaguiña, en esa época jefe institucional del Instituto Nacional de Investigación de Transportes, un organismo en esa época adjunto al MTC, Ministerio de Transportes, y posteriormente lo presentamos en CEPLAN el 8 de marzo del 2012. Y este plan ha sido manoseado, mal presentado, mal copiado y luego abandonado, ¿no? Y luego algunos tramos han salido de acuerdo a intereses pues, de quien quería explotar su minería o su mina o sacar unos productos o X situaciones de corrupción que después se han conocido, ¿no? En el Estado peruano, como por ejemplo el tramo de Iquitos a la selva o la interoceánica o la conexión con Arequipa, Puno hacia Santos, hacia Brasil, ¿no? O sea, no obedecen a una política de Estado, a una acción de gobierno basado en una inteligencia tecnológica, ¿no? Comprensión de un todo, país un todo, a través de procesos. Ya que hemos hablado acerca de la inteligencia tecnológica, pasemos a hablar acerca del otro término que tampoco es muy difundido en nuestro país, que es la jerarquía cognitiva, ¿no? Exactamente, ¿nos podría describir qué es la jerarquía cognitiva para gobernar al Estado y la nación? Mire, vamos a suponer, estoy especulando que el presidente va a tomar decisiones de gobierno. Lo primero que tiene que hacer en la gobernanza del conocimiento es tener una política de Estado. Voy a tomar el ejemplo de la integración geoespacial, que no existe. A ver. Segundo, debe haber una política tecnológica de gobierno, que no es lo mismo, parece, pero no es lo mismo. Política de Estado y política tecnológica de gobierno es diferente. ¿Por qué? Porque en la política tecnológica de gobierno usted va a elegir qué medio de transporte o de integración geoespacial va a priorizar para poner como un todo a Perú. Ferrocarriles, línea aérea, lacustre, barcos, navío, etcétera, 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 o camiones y buses.
Eso sería el segundo nivel del gobierno. El tercer nivel vendría a ser todo lo que sería la transferencia tecnológica. En base a mi elección de qué modo de transporte o qué modo de tecnología voy a priorizar, con qué países debo desarrollar acuerdos de cooperación para que esa transferencia venga y pueda potenciar esa elección tecnológica que tengo o he elegido. Por ejemplo, ferrocarriles, por dar un ejemplo. Y luego de ahí vendría el planeamiento estratégico para ver qué ciudades estratégicas dentro del territorio nacional coloco como polo de desarrollo para unir por ferrocarriles y logística esos polos de desarrollo que a su vez sean reflectores, expansores del desarrollo como Lima, como Arequipa, como Trujillo. Luego de ahí jerarquizo proyectos. Digo, entonces, dentro de este planeamiento estratégico del Estado de la Nación, por haber recibido ya esta transferencia tecnológica extranjera, voy a jerarquizar proyectos primigenios, puertos, carreteras, trenes, tal punto. A esto se refiere con jerarquía cognitiva. Exacto. Y después, último tramo es, ¿qué licito? ¿Cómo licito? ¿Cuáles son las bases de licitación en relación al conocimiento interno y al conocimiento externo que viene de los países donde he pactado? Pero ¿qué es lo que pasa en Perú? Todo lo que he mencionado y que PPK debería saberlo Martín Vizcarra como presidente de Perú, no lo tiene ni lo imagina que exista. Menos los ministros de la PCM, menos los congresistas. Entonces, ¿qué es lo que hace? O uno se le ocurre X cosa y directo pasa al último tramo, que es licitación. Y se olvidan, y por eso que mucha gente le ha criticado, por la ausencia de esa inteligencia tecnológica y la ausencia de esa jerarquía cognitiva, cómo vas a construir, cómo vas a materializar en algo físico algo que está en tu cabeza. Y es a través del conocimiento. Pero si no tienes esa jerarquía, ¿cómo? ¿Cómo la vas a desarrollar? No es posible. Sí, gran parte del desarrollo de esta jerarquía cognitiva que usted acaba de explicar pasa por la innovación, ¿no? La innovación constante que en un país que en efecto Europa tiene el tema de la innovación bastante desarrollado. En el caso peruano, ¿usted cómo ve el trabajo de la innovación desde la academia peruana, es decir, instituciones educativas, etcétera? Mire, el conocimiento a nivel universal, y le digo porque se ha visto en algo en la presentación que envié, nosotros hemos trabajado en el proyecto Skolkovo, que es del gobierno ruso, es un enlace con la Luna y Marte, y luego yo he sido el único iberoamericano que ha sido ex candidato a director del proyecto Marte, ¿no? Colonización a Marte a través de la Luna. Ahí hemos podido acceder a mucha información en el año 2011. Entonces, ¿cómo se llama el proyecto, disculpe? El proyecto... ¿Para unir la Luna con Marte? Sí, es un proyecto de colonización a Marte de la ETS, Agencia Europea de Defensa y de Espacio. Ahí yo participé dentro de los concursos que había, ¿no? Fui el único iberoamericano en ese año. Después se han presentado otros españoles. ¿En qué año fue eso, disculpe? 2011. Pero es información que se le he pasado a vosotros, ¿eh? Bueno, entonces ahí hay 4 jerarquías bien definidas que yo las introduje y fue aceptado. El humano terrestre tiene 4 niveles cognitivos. El primero es el nivel operativo, es aquel que maneja los teodolitos, los computadores, los microscopios. El nivel técnico es aquel que procesa datos con todos los artefactos mencionados anteriormente, o laboratorio. El nivel 3, que es el ingeniero, el arquitecto, el que proyecta indicadores, personas por metro cuadrado, velocidades, caudales, etc. Y el 4º nivel es el tecnólogo. El tecnólogo ve todo lo que ven los anteriores, pero en movimiento, como si viera una película. Entonces, esa capacidad de ver como una película en el mundo académico no existe. Perdone que yo sea crítico, pero creo como peruano y estando más en el Colegio de Ingenieros, es mi obligación decir lo que yo pienso, lo que yo entiendo, ¿no? En base a esta experiencia que tengo, por supuesto, sin creerme dueño de la verdad. Y yo creo que en el Perú nos hemos quedado, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, la academia peruana, en titular ingenieros realmente, pero con cabeza de técnicos, porque no desarrollan indicadores, no hay innovación. Y luego la ingeniería propiamente se ha quedado sin protagonismo, porque ojo, cuando la corrupción entra por la puerta, la ingeniería huye por la ventana. A ver, ingeniero, ya como se nos está acabando un poco el tiempo, brevemente, ¿podría explicarnos un caso específico del transporte público peruano cuyo desempeño funcional sea crítico para ausencia de la inteligencia tecnológica, por favor? Claro. Por ejemplo, el tema de transporte público. El tema de transporte público se han proyectado en los últimos 15, 18 años una serie de sistemas
construcciones, edificaciones que no cubren la demanda del urbanita limeño ni de las ciudades peruanas. Y eso ha hecho que el problema, en vez de haberse solucionado o parcialmente ralentizado, se ha potenciado, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué usted ha construido estaciones de buses o de metro con capacidad para 4 pasajeros metro cuadrado si sabe que en el sistema solo de buses metropolitano en hora punta llega a 7, 8 y hasta 9 pasajeros por metro cuadrado? Si sabe que lo va a congestionar solo en los andenes. Claro. ¿Para qué usted eleva la altura de la plataforma si pudo haber puesto autobuses a nivel de vereda, que son autobuses urbanos, y que está violando la ley porque ahí está usando autobuses de chasis de camión, prohibidos por ley? Bueno, ingeniero, ya para ir terminando la entrevista, un mensaje final ya para poder resumirnos todo lo que hemos hablado, por favor. Innovación liderado por ingenieros. No olvidemos que somos la gente más calificada, la que inclusive cuando entramos a los programas se nos exige determinadas condicionantes de abstracción, de conocimiento, de dominio, de inteligencia, y estamos forzados por ese histórico a tener mayor protagonismo, a actuar, inclusive en participar en política, porque la política de Estado es la que define el quehacer del profesional de la ingeniería. Listo, ingeniero. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero ha estado súper interesante hablar acerca de un pequeño acercamiento de la inteligencia tecnológica en la gobernanza pública para que justamente nuestros televidentes nos puedan saber más acerca de eso. Muy contento por la oportunidad. Listo. Muchas gracias, ingeniero. Estuvo con nosotros el ingeniero Jorge Alejandro Chávez Cano, hablando acerca de la inteligencia tecnológica. Y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya nos vemos y nos despedimos para otra ocasión en Consultorio de la Construcción. Muchas gracias.